Buenos días y bienvenidos al canal y bienvenidos a otro vídeo en el que voy a estar yo aquí sentada hablando con vosotros, transmitiendo perspectivas, ideas y no sé, cosas que he estado pensando últimamente, sobre todo también a raíz de los últimos 2 o 3 vídeos que hemos hecho. Los dejaré en la descripción también para que los puedas ver si no los has visto. Y bueno, antes de nada quiero recordaros que esta semana pasada hemos lanzado la preventa de nuestro curso online de faenado de aves, que podéis acceder al curso en la descripción de este vídeo, y hemos decidido extender la preventa unos pocos días más, con lo cual si llegas un poco tarde para ver este vídeo, porque en principio este era el último día, aún tienes tiempo. Eso, tienes el enlace en la descripción, así que échale un vistazo. Y muchas gracias a todos los que habéis comprado ya el curso. Estamos deseando lanzar el curso para que podáis verlo pronto. Pero bueno, este vídeo no es sobre el curso, pero un poco relacionado, como habréis visto por el título. Voy a hablar sobre por qué no soy vegana. Si nos seguís desde hace tiempo sabéis que no lo somos y, no sé, nuestra filosofía alrededor de eso. Pero quería compartir mi perspectiva sobre por qué no soy vegana y por qué como carne, tanto por el medio ambiente, por la sociedad en general y por la salud. Y quiero recalcar que estoy hablando desde mi perspectiva, desde lo que yo he vivido en los últimos casi 10 años viviendo en el campo, y también desde la perspectiva de una ingeniera agrónoma como soy. He estudiado 6 años ingeniería agrónoma y mención en explotaciones agropecuarias, y me apasiona el tema de la producción de alimentos, tanto vegetales como animales. Y realmente tanto cuando estudiaba como en los últimos años, ya después de terminar de estudiar, siento más pasión hacia la producción animal, porque realmente veo que se ha demonizado tanto en los últimos años que tengo realmente una pasión por destapar mitos y las cosas que se dicen, y eso, realmente quiero transmitir mi perspectiva y desde mis conocimientos, y con eso espero quizá transmitir conocimientos que a alguien al otro lado viendo este vídeo le pueda inspirar y abrir la mente. Y os animo a que si tenéis algo que decir respecto a lo que yo digo o algo que aportar, que por favor lo dejéis en los comentarios, y siempre con respeto, con la mente abierta a que no todo es blanco y negro en esta vida, y hay muchos matices en todos los aspectos de esta vida y también en la producción de alimentos y en nuestra dieta, con lo cual yo siempre intento afrontar estos temas con la mente abierta y dispuesta a aprender de las perspectivas de otras personas, porque creo que ir a los extremos en cualquier aspecto de la vida y cerrarse a no aprender más es lo peor que podemos hacer. Con lo cual, eso, si vas a dejar un comentario, que lo hagas con respeto. Creo que hay mucha gente hoy en día que habla de estos temas, tanto de la producción de alimentos, del medio ambiente, de la dieta, y basando sus decisiones sobre 4 o 5 documentales de Netflix sobre lo terrible que es la producción de alimentos de origen animal, vídeos en YouTube o posts en Instagram sobre todo esto, ¿no? Y creo que tomar decisiones tan importantes como lo que es la alimentación y, bueno, o la dieta de una persona, una familia, que afecta a tantas cosas y tantos aspectos en este mundo, y para tu salud, en esos 4 o 5 documentales de Netflix, me parece algo aterrador, la verdad, y yo eso no lo veo bien. Creo que es importante educarse y aprender a escuchar tu propio cuerpo sobre qué te sienta bien y qué no te sienta bien, y no dejarse llevar por tendencias y modas que te llevan a tomar decisiones que a lo mejor no son lo mejor ni para el medio ambiente, ni para tu salud, ni para la sociedad en general. Con lo cual, bueno, yo quiero compartir aquí mi perspectiva y espero que ayude a alguien a tener un pensamiento un poco más crítico y abrirse la mente a que todo no es blanco o negro, hay muchos matices, hay tantos movimientos sociales sobre esto que, bueno, creo que es importante no perder el norte y no dejarse llevar. Diré también que no tengo nada en contra de la gente que es vegana o vegetariana, me parece muy bien, siempre y cuando sea una decisión educada y con conciencia. Pero no estoy a favor del enorme movimiento social que hay hacia el no comer carne para nada y ningún producto de origen animal. Bueno, empecemos con las razones por las que no soy vegana
por el medio ambiente. Si tienes alguna noción básica sobre cómo funcionan los ecosistemas naturales en este planeta, sabes que los animales son sumamente importantes en todos los ecosistemas en este planeta, y eso incluye los ecosistemas agrarios. Son ecosistemas que se han estado desarrollando y en funcionamiento durante miles y miles de años desde que el hombre empezó a cultivar sus alimentos, y con lo cual podemos decir que no son naturales o lo que sea, pero realmente son ecosistemas, y para que un ecosistema funcione no puede haber solo plantas, vas a necesitar animales. En este último siglo, desde la Revolución Industrial, se ha ido separando más y más la ganadería de la agricultura, que dependen el uno del otro, y esto ha traído muchos problemas que, bueno, imposible nombrarlos todos, ¿no? Pero en definitiva ha llevado a un desaprovechamiento de muchos recursos que antes, cuando la ganadería y la agricultura iban ligados, se aprovechaba más, como por ejemplo la vegetación espontánea que ocurre en cultivos leñosos, que bueno, yo aquí lo veo claramente, y cuando estuvimos también en el viaje a caballo lo vimos mucho, que había hierba, abundancia de hierba por todas partes en los cultivos leñosos, y ahí no entra ningún ganado a comerse esas hierbas. Lo que haces es labrar o usar herbicidas, y bueno, el exceso de laboreo y el uso de herbicidas repercute negativamente sobre el medio ambiente. Hice un vídeo sobre el tour de nuestro olivar hace un par de años, que si lo queréis ver, ahí hablo sobre los efectos negativos de labrar en exceso, o sea que os dejaré el enlace a ese vídeo en la descripción y no me meteré en ese tema ahora. Son cosas que se pueden solucionar teniendo una gestión más integrada de sistemas ganaderos con sistemas agrarios para que todo eso funcione mejor. Pero bueno, en eso influyen muchas cosas. Y claro, en esta situación que os comento, toda esa hierba que se labra y se quita es alimento que no es aprovechado para alimentar ganado, con lo cual el ganado tiene que alimentarse de otra cosa que por lo general se produce principalmente para el ganado, y eso hay que transportarlo a donde está el ganado, porque el ganado está estabulado, con lo cual es un efecto dominó, ¿no? Que va, que no es necesariamente bueno. Y con esta separación que ha habido y hay entre la ganadería y la agricultura, es cuando cabe y da lugar a que haya ganadería intensiva y macrogranjas, que bueno, cabe destacar que lo que quiero promover en este vídeo, o cuando digo que no soy vegana, es que no es comer o no comer carne, sino qué carne comer y qué carne no comer, ¿no? Que todo tiene que ver con cómo se ha producido esa carne, e igualmente también tiene que ver el cómo se ha producido ese alimento de origen vegetal que vayas a comer, porque lo que yo veo es que cuando se hace una comparación entre los efectos negativos que tiene la producción de alimentos de origen animal con los efectos negativos que produce la producción de alimentos de origen vegetal, es que se suele comparar el mejor escenario posible de la producción vegetal con el peor escenario posible de la producción de alimentos de origen animal, con lo cual me parece una comparación injusta realmente. Creo que eso es como comparar manzanas con peras. O sea, si vas a comparar los mejores sistemas de producción de alimentos de origen vegetal con una producción de alimentos de origen animal, debería ser equitativo. El mejor sistema de producción vegetal con el mejor sistema de producción animal, ya que realmente la producción intensiva a gran escala de monocultivos vegetales suelen ir ligados a los sistemas intensivos de macrogranjas de producción animal. Uno no existiría sin el otro. Entonces creo que es importante comparar cosas que son comparables. Y este tema es importante saber, como he dicho, que tiene muchos matices, que no es todo blanco o negro y que la situación de cada uno es muy diferente, y no puedes decir que una dieta vegana sea lo mejor y lo más sostenible y lo mejor para el planeta y para todas las personas de este mundo, en todos los rincones de este mundo, porque, bueno, para empezar, no es cierto, y como todas las cosas en este mundo, generalizar así hace daño. Por ejemplo, ser vegano en un país tropical
como digamos Costa Rica, por ejemplo, pues puede ser una opción muy sostenible, mientras que llevar una dieta vegana, por ejemplo, en Islandia o en Groenlandia o en el norte de Canadá, no sería sostenible de ninguna manera. Bien, no voy a hacer referencia a ningún estudio o artículo científico en este vídeo. Podría hacerlo, pero igualmente otra persona que quiere respaldar una opinión totalmente opuesta a la mía también va a encontrar artículos científicos que respalden su versión, con lo cual bueno, lo que quiero decir es que vas a encontrar artículos científicos para demostrar cualquier opinión. Entonces, bueno, que no voy a hacer eso, simplemente quiero hablar desde mi perspectiva y eso, que es importante tener un pensamiento crítico y no creerse todo lo que uno ve en redes sociales, en las noticias y artículos científicos. Y hablando de artículos científicos, quería mencionar, porque leí hace poco varios artículos sobre la cantidad de agua necesaria para producir 1 kilo de ternera. Eran estudios que se habían hecho a nivel global. Creo que decían que hacía falta como unos 5.000 litros de agua para producir 1 kilo de ternera. Y lo interesante era que en estos estudios más del 95% del agua que se calculó que hacía falta para producir 1 kilo de ternera, más del 95% de ese agua es agua de lluvia que cae sobre praderas. Agua de lluvia que va a caer igualmente sobre esas praderas o sobre ese terreno, independientemente de para qué lo vayas a usar. Y eso, bueno, para decir que los estudios científicos se pueden enfocar de la manera que tú quieras para respaldar lo que tú quieras. Y bueno, me resultó interesante. Ahora, se requieren enormes extensiones de tierra para producir cosas como soja, girasol, colza y todos estos cultivos anuales que requieren mucho terreno para producir eso, proteína y aceites vegetales, ¿no? Que la gran mayoría de esos monocultivos son para producir alimento para animales que consumimos luego nosotros. ¿Qué animales consumen esos? Son principalmente los animales que están en sistemas de ganadería intensiva, donde el 100% de la alimentación de esos animales viene de fuera, porque los animales están estabulados o confinados. Mientras que la ganadería extensiva es cuando los animales se mueven y salen a pastar y están ligadas a una extensión de terreno más amplia, porque salen y principalmente la ganadería extensiva aprovecha recursos que si no hubiera esa ganadería extensiva no se aprovecharían, y además lo que están haciendo es transformar esos recursos que si no se aprovecharían en un alimento de alto valor nutricional, que es la proteína, la grasa, en cualquier forma. Que bueno, el tipo de animal que hace esto y que se cría en sistemas de ganadería extensiva son principalmente herbívoros y principalmente rumiantes, vacas, cabras, ovejas y más, que animales no herbívoros también se pueden criar en extensivo, pero por lo general van a necesitar más insumos porque no se pueden alimentar solo de hierba, mientras que los animales herbívoros tienen un sistema digestivo que les permite digerir y transformar celulosa, lignina, fibra vegetal en energía, proteína, grasa para formar su cuerpo y producir leche y todo para, digamos, vivir. Mientras que por mucho que veo muchos vídeos de gente diciendo que los seres humanos somos herbívoros, lo cual me parece... Bueno, es que no es cierto. Si fuéramos herbívoros, podríamos sobrevivir comiendo solo hierba. Intenta comer solo hierba, te vas a morir de inanición. Una persona que dice que un ser humano es herbívoro es que habla desde el desconocimiento. ¿Sabes lo que es un herbívoro? ¿Sabes de qué se alimenta principalmente un herbívoro? Si lo supieras, no dirías que el ser humano es herbívoro. Pero bueno, en cualquier caso, voy a dejar ese tema. A lo que quiero llegar es que el ganado extensivo, cuando se lleva un manejo adecuado, donde los animales no sobrepastorean y se mantienen en continuo movimiento como han hecho los herbívoros durante milenios y milenios en condiciones naturales, siguiendo
el pasto fresco. No se quedan quietos en un sitio y sobrepastorean, porque están siempre buscando el mejor pasto que está más allá, como por ejemplo todos los rumiantes que hay en la sabana. Y lo que hacen estos rumiantes, tanto en la sabana en África o como hacían los bisontes en las praderas de Estados Unidos, es captar CO2 de la atmósfera. La hierba, al ser una planta, a través de la fotosíntesis está captando CO2 de la atmósfera y la está transformando en material vegetal que este animal, por un lado, se lo va a comer, y al comerlo, esa planta va a crecer más de lo que crecería si ese animal no lo come o esa planta no se siega. Y por otro lado, ese animal, cuando consume esa planta, va a digerir esa planta y va a hacer una descomposición parcial de esa materia orgánica que va a volver al suelo. Esa materia orgánica se va a incorporar en el suelo y así continúa el ciclo, de manera que cada vez hay más materia orgánica, mayor porcentaje de materia orgánica en el suelo, que la materia orgánica es carbono, CO2 que ha bajado de la atmósfera y se ha metido en el suelo, donde el carbono tiene los mejores efectos y los animales, con un manejo adecuado de pastoreo y movimiento, pueden acelerar este proceso de regenerar suelos y bajar todo ese CO2 que está en la atmósfera al suelo. Y esto se puede hacer sin animales, puedes segarlo, pero realmente lo que hacen los animales es hacer esto un proceso más fácil, porque lo hacen ellos. Cuando ellos consumen esa hierba y luego sale en forma de un excremento, esa hierba ya está parcialmente descompuesta, va a acelerar el proceso de descomposición e incorporación en el suelo, y además se está produciendo un alimento altamente nutritivo, que es carne o leche o lo que sea que esté produciendo este animal. Otra cosa importante que hace la ganadería extensiva es controlar los incendios de montes. Cuando la hierba crece excesivamente y no se controla en los montes y hay un incendio, es muy difícil de parar ese incendio porque hay tanto combustible, hay tanta hierba seca en verano, como por ejemplo este año en España se han quemado miles y miles de hectáreas, y si hubiera más cabras en el monte probablemente se podrían mitigar mejor y no crecerían a una velocidad tan rápida. Bien, eso es lo que quería decir sobre por qué soy vegana por el medio ambiente. Y bueno, quería decir si alguna vez has considerado hacerte vegano o eres vegano por el medio ambiente. Espero que esto te haya ayudado a verlo con otra perspectiva. Bien, espero que hayáis disfrutado del vídeo y en la próxima sección voy a hablar sobre por qué no soy vegana por la sociedad y por la salud. Hasta la próxima.